porque solo en Cristo Jesús nuestras vidas pueden ser transformadas. Porque solo en Cristo Jesús tu vida puede ser cambiada. Tú puedes pasar de ser una persona amargada a una persona dulce. Puedes pasar de ser una persona quejumbrosa a una persona que da gracias y que ora y que clama al Señor, que confía en Dios. Buenos días, amigos, hermanos que domingo a domingo se conectan a través de esta plataforma. Pues que en este día la bendición, la paz, el amor de Dios sea en cada uno de sus hogares. Qué lindo es poder estar una vez más delante del Señor, junto a cada uno de ustedes, para compartir una palabra preciosa, una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Sabemos que la palabra de Dios siempre es buena, siempre. Y en todo momento la palabra de Dios es un instrumento para nuestras vidas. Nos instruye, nos corrige, nos exhorta, a fin de que cada uno de nosotros podamos ser aprobados delante de Dios y aptos para toda buena obra. Así dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿sí? Y esta mañana es un tiempo muy especial que quiero compartir una palabra preciosa, un evento que sucedió en el desierto de Shur, en Mara, ¿sí? Mara, conocido como un lugar donde había una fuente de agua, pero era amarga esas aguas. Hoy vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, verso 22 en adelante. Vamos a estar meditando en esta palabra este día. Y recuerde, no se olvide, Dios no tiene nada que sea para Él imposible, porque todo es posible para el que cree. Todo, absolutamente todo, es posible para el que cree. Éxodo 15, verso 22, la palabra del Señor dice de esta manera: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Hasta ahí la lectura en esta mañana. La palabra dice que ahí, en ese lugar de Mara, en donde había una fuente o un río, como lo podamos mejor señalar o entender, pero había agua en ese lugar, pero esas aguas, el problema era que eran amargas, no eran bebibles. 3 días habían salido después de haber cruzado el Mar Rojo. Conocemos un poquito la historia, pero para los que tal vez no conocen esto, vamos a hacer un pequeño resumen. El pueblo de Israel, estando cautivo en Egipto por mano de Moisés, como instrumento del Dios Todopoderoso, hace que el pueblo de Israel salga de Egipto. Salga de Egipto llegando al Mar Rojo, en donde se quedaron por unos momentos, por un tiempo. Y ahí en ese lugar los egipcios venían para nuevamente capturarles y llevarlos a Egipto de regreso. Y en ese lugar es en donde el Señor abre el Mar Rojo y hace que todo el pueblo de Israel cruce en seco.
Pero cuando el pueblo de los egipcios quisieron cruzar también el mar, perdón, las aguas empiezan a unirse y todos los que estaban de a caballo, todos los egipcios, perecieron en el Mar Rojo. Luego que cruzan el Mar Rojo, el pueblo empieza a adorar, empieza a cantar, empieza a glorificar al Señor por ese gran hecho que ellos vieron de parte de Dios. Era un tiempo de gozo, era un tiempo de regocijo, era un tiempo en donde ellos expresaron de su corazón esa alegría de haber sido liberados ya de su cautiverio. Pero no pasó mucho y empezaron a caminar desde ese lugar en donde el pueblo estaba hace 3 días antes alabando y glorificando al Señor por las proezas que Dios había hecho en ese momento al dividir el Mar Rojo y luego que las aguas se volvieran a unir y todos sus enemigos perecieran ahí en el mar. Se empezaron a entorpecer sus corazones. Empezaron por la fuerza de la sed a preocuparse, a angustiarse. La Biblia señala acá que en este lugar el Señor les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Sí, allí los probó. Prueba es algo muy diferente que una tentación. Muchas personas a veces pensamos que Dios tienta. No, Dios no tienta a nadie. Dios prueba los corazones de las personas, sí, para hacernos más fuertes, no para que nos alejemos, sino que para que nuestra fe se afirme cada día más en el Señor, para que podamos confiar cada vez mucho más en el Señor. Permite que Él se mueva de una forma muy especial, incluso que seamos probados. En este lugar de Mara, el Señor les da estatutos, les da ordenanzas y ahí los prueba. Quiero que vayamos también a un pasaje antes de introducirnos en este maravilloso tema. El camino que ellos recorrieron. Dice que 3 días recorrieron buscando agua, pero no lo encontraron. No encontraron agua, caminaron 3 días con sus noches y en el desierto sabemos que el calor y todo lo que en el desierto se da hace que el cuerpo se deshidrate, hace que perdamos fuerza incluso por causa del sol y tantas cosas. Ellos estaban cansados, agotados, deshidratados, pero 3 días buscaron. Y cuando encontraron el agua, encontraron que éstas eran amargas y no eran bebibles. Ahora, ¿qué es lo que representan los 3 días? 3 días en la Biblia tiene algunas referencias o similitudes que podemos encontrar, pero solo quiero hablar de una de ellas. Sabemos que el Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Y con ello venció a la muerte y de esa manera obtuvo toda victoria para entregarnos también a cada uno de nosotros, porque somos más que vencedores, dice la palabra, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos la victoria. Los 3 días que este equipo de israelitas empezaron a caminar buscando agua representa algo muy importante en nuestra vida. Cuando vemos que el Señor nos saca de un lugar de esclavitud, de pecado, ¿qué es lo que Dios primero quiere hacer en nosotros? Que nosotros muramos, pero no que muramos para tal vez en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, que muramos para todos aquellos deseos de los cuales éramos presa antes de conocer a Cristo. El pueblo de Israel fue cautivo por un buen tiempo y en un tiempo señalado el Señor los libera. Pero aquí sucede algo precioso. Ellos alabaron, 3 días antes alabaron al Señor, le glorificaron porque el Mar Rojo se dividió y pasaron en seco y vieron la mano de Dios y vieron que Dios destruía a sus enemigos. Pero luego que le alabaron se dieron cuenta que no había agua y empezaron a buscar agua, pero sus corazones empezaron a cambiar.
Estos 3 días representan donde cuando tú vienes al Señor Jesucristo, tienes que empezar y tienes que tener en mente que tenemos que morir al pasado, tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a nuestros deseos que antes teníamos, los cuales nos apartaban de Dios. Y miremos lo que habla acá en Romanos, en el capítulo 7, desde el verso 7. ¿Qué diremos pues? Está hablando Dios a través de Pablo. Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esto es lo que necesitamos entender. Este verso 9 de este capítulo 7 de Romanos dice algo muy importante. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Qué tiempo fue ese? Cuando Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, vivía de una forma que atormentaba a la iglesia, perseguía a la iglesia. Él se formó a los pies de Gamaliel para ser un fariseo muy estricto, para guardar la ley, custodiar la ley, pero de una forma incorrecta. Que cuando conoce al Señor Jesús, camino en Maús, él tiene un cambio radical. Pablo acá menciona, y yo sin la ley viví en un tiempo, cuando él hacía lo que quería. Cuando, mire, solo pongamos un ejemplo. Cuando alguien tiene un vehículo y usted conduce el vehículo, y si no sabe que pasarse el semáforo en rojo es delito, si no existiera esa ley o ese artículo que diga eso, todos pudiéramos pasarnos. Pero ¿desde cuándo no podemos pasarnos un semáforo en rojo o ir en contravía o pasar el exceso de velocidad? El exceso de velocidad era ya una infracción desde que se puso esa ley hasta cierto kilometraje teníamos que circular, cierta velocidad. Pero si excedíamos esa velocidad, estábamos infringiendo la ley. Y de esa manera acá, cuando no había todavía esta ley que regulaba la velocidad, todos íbamos 100, 120, incluso algunos hasta 140 kilómetros hora. Pero cuando se puso esa ley, ya somos regularizados en cuanto a la velocidad. Algunos a 70, otros a 90, otros a 100, dependiendo el área en donde estemos conduciendo. En una zona rural, 40, 50 kilómetros máximo. Incluso en una zona escolar, 30 o 20 kilómetros hora. Así acá Pablo dice, yo sin la ley vivía un tiempo en donde yo hacía lo que quería, porque no había nada que me regulara. No había nada que me decía esto es malo, esto es malo, esto es malo, y por ende tienes que empezar a escoger cosas buenas. De la misma forma, cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo, tenemos que saber y ser muy conscientes de una cosa, que lo que éramos antes, tal vez ignorando lo que hacíamos, no sabíamos si era bueno o era malo, o tal vez vivíamos vendados, porque así también menciona la Biblia que antes nuestros ojos los teníamos vendados y no sabíamos discernir entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es que pensamos que todo pecado es lícito, todo pecado bueno es normal. Pensamos que el varón agredir a la mujer es normal y todo tipo de cosas malas. Pero cuando tú conoces la ley, conoces que hacer eso es malo, empiezas a vivir de una forma diferente. El pasarse la luz roja sabemos que es infracción y con una multa del 30% del salario básico unificado. Una infracción. Pero si no hubiera esa ley, todos nos pasáramos del semáforo en rojo. Pero por causa de esa ley, nadie
o todos estamos limitados a pasarnos un semáforo en rojo. Tenemos que pararnos cuando hay un semáforo en rojo. Así es cuando el Señor empieza a dar un mandamiento. El pueblo de Israel, cuando recién sale de Egipto, aún no estaban en el tiempo de la ley. Por eso es que en Mara el Señor les empieza a dar estatutos y mandamientos y ahí les probó. Cuando ya en cierto lugar el Señor les da la ley, dice, mi pueblo vivirá por medio de estas leyes. En este tiempo, en Éxodo 15, podríamos decir que el pueblo estaba viviendo el tiempo de la gracia, en donde si alguien murmuraba o alguien hacía algo malo, la gracia, la misericordia de Dios estaba para perdonarles y el Señor estaba con los brazos abiertos. Pero luego que ya se da la ley, y eso vamos a hablar el próximo domingo, luego que ya se da la ley, el pueblo siendo conocedor ya de la ley, cuando alguien solamente murmuraba, y vamos a ver luego que aún a unas personas les dio lepra por causa de murmurar en contra de un siervo, en este caso de Moisés mismo. Pero en este momento, en Éxodo 15, el pueblo estaba aún en el tiempo de la gracia, en el tiempo en donde no estaban las leyes, los estatutos, no estaban los 10 mandamientos, no estaba nada de eso todavía. Pero en ese lugar empiezan ellos a murmurar. Camino de 3 días en donde yo tengo que morir. Cuando yo conozco a Cristo, tengo que pasar un tiempo de prueba, un tiempo en el que mi corazón tiene que ser probado. Y si todos los días, toda la vida que estemos en este mundo, vamos a ser probados, vamos a ser procesados, porque Dios quiere que nuestras vidas sean cada día mejores, que podamos ser personas con toda esa luz que ilumine a otras personas y que otros puedan llegar al conocimiento de Cristo. Los 3 días de camino representan 3 días en donde tú tienes que morir. Dejas atrás tu pasado y empiezas a vivir una vida diferente y nueva delante de Dios. Pablo dice en este libro de Romanos 7, el verso 9, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando la ley, alguien te dice no hurtarás, o sea, no robarás, sabes que hay ley para el robo. Y ahí recién reconoces que robar es malo. Pero mientras haya ausencia de esa ley, no es malo robar. Y así sucesivamente el resto de pecados. El verso 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para mí vida, a mí me resultó para muerte. 11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Wow, esto es lo que necesitamos reconocer. La ley es santa. La ley nos ayuda a vivir una vida de equilibrio. La ley nos ayuda a ser justos. La ley nos ayuda a ser buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenas personas. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso es lo que hizo Dios en Mara. Les dio estatutos, les dio mandamientos y ahí los probó. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. Dios hablando a través de Pablo nuevamente. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, da la respuesta. En ninguna manera, dice acá. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dejar todo atrás y empezar a vivir una nueva vida con Cristo. El verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Qué hermoso! El verso 5 continúa diciendo, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es el propósito, y esto era lo que Dios les quería enseñar al pueblo de Israel, para que ellos ya no sirvieran, que ni siquiera se acordaran de Egipto. Dios les lleva 3 días sin agua y ellos estaban sedientos. Pero ahí pasa algo. Mire, vayamos una vez más a Gálatas 6. Mira lo que dice Gálatas 6 desde el verso 13 en adelante. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Si alguien dice, necesita ser circuncidado para pertenecer al cuerpo de Cristo, no, eso no sirve. Y la palabra del Señor habla de la circuncisión ya no del miembro viril, sino del corazón. En la palabra de Dios hace referencia a que circuncidaos, dice, vuestro corazón. Porque en nuestro corazón habita lo bueno o lo malo, dependiendo cómo sea la forma en cómo nos relacionamos, lo que hablamos, lo que vemos y todo ello. Si lo que vemos es bueno, si lo que hablamos es bueno, nuestro corazón verdaderamente está bueno. Pero si lo que vemos es malo y lo que hablamos es malo, nuestro corazón apesta. Nuestro corazón está mal. Y acá la palabra dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y el 16 termina diciendo, y a todos los que anden conforme a esta regla, ojo a esto, por eso quería compartir estos textos de inicio antes de ir al tema. El verso 16 de Gálatas 6 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. Primero, ¿qué es lo que les va a venir? Paz. Segundo, misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. En pocas palabras, aquí me hace relación a nosotros y también a la nación de Israel. ¿Por causa de qué? Por causa de empezar a vivir una nueva vida con Cristo Jesús. Me circuncido, pero si voy a vivir una vida recta, está bien que te circuncides, si es que eso lo quieres hacer. Pero si te circuncidas solamente por cumplir la ley y luego empiezas a vivir una vida desordenada, no tiene sentido. Por eso la palabra decía, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino vivir una vida diferente, un nuevo estilo de vida. Y acá lo que termina diciendo Gálatas 6:16, de veras es una promesa muy buena, que vale la pena hacer caso lo que la palabra de Dios dice. Y dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. Lea Gálatas 6 desde el verso que habíamos señalado. Dice primero, paz y misericordia sean a ellos. Y al Israel de Dios también. Qué lindo. Qué bueno es que nosotros entendamos. Y el tema que tratamos justamente en esta mañana es dulce o amargo. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay dulzura o hay amargo? Primer punto, sin importar lo que esté pasando, tenemos que confiar plenamente en Dios. Sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, sin importar la situación que pueda venir, tenemos que confiar, tenemos que aprender a depender 100% de Dios. Cuando tú estabas en el mundo dependías de las circunstancias y de todo lo que el mundo te ofrecía. Pero cuando vienes a Cristo no dependes de las circunstancias, dependes de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para cada uno de nosotros.
Ya no empezamos a vivir por vista, empezamos a movernos por fe. Ya no empiezo a moverme de acuerdo a lo que la gente me dice, empiezo a moverme de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. Esa es la gran diferencia con el antes y el después. Cuando yo no conocía al Señor, vivía según mi ideología, según mi propio pensamiento, según mi preparación, según mi capacidad. Pero cuando conozco a Cristo, empiezo y tengo que adaptarme a un estilo de vida diferente, en donde ya no me muevo de acuerdo a lo que yo quiero o deseo, sino que me muevo en base a lo que Dios quiere y desea de mí. Y sabemos que la palabra de Dios dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros, acerca de nosotros, son pensamientos de bien y no de mal. Cuando vienes a Cristo, tienes que saber que los pensamientos que Dios tiene de ti son pensamientos de bien, para darte el bien que tú necesitas. En el camino vamos a ser probados, transformados. Nuestro corazón tiene que ser probado, tiene que ser transformado. Pero ahí está. ¿Qué es lo que pasa al respecto? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros cuando eso sucede? Dice la palabra del Señor en Éxodo 15:22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. No hallaron nada. Estaban desanimados, estaban desalentados. Recuerde que 3 días antes estaban cantando, alabando al Señor por la proeza que habían visto que Dios había hecho en el Mar Rojo. Dividió las aguas. Entonces dijeron, wow, Señor, estás con nosotros. Pero 3 días empezaron a caminar sin agua y su corazón empezó a cambiar. Su corazón empezó a flaquear. Salmos 46, verso 1 al 3, mira lo que dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Tienes que saber esto, que Dios es tu amparo, que Dios es tu fortaleza. Él es tu auxilio en las tribulaciones, dice esta palabra. Salmo 46, 1 estamos viendo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando tú estás pasando una situación difícil, ahí está Dios. Dios no te deja. Dios estaba caminando con el pueblo de Israel, camino de 3 días. Dios estaba yendo con ellos. No les pasó nada, ninguno se desmayó, no les sucedió nada malo. Tenían sed, sí, pero no estaban ninguno desmayado, ninguno estaba enfermo. Tenían sed, claro que sí. Esto es lo que pasa. Dios estaba con ellos. Nada grave les había acontecido, pero su corazón empezó a cambiar. Y aquel verso 2 de este Salmo 46 dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. No temeremos, no temeremos en medio de las tribulaciones. Y el verso 8 dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. Anota estos textos, te pueden ayudar en un momento de dificultad y de angustia. Tal vez en donde digas, y ahora estoy pasando esto, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede dar un consejo? Estos textos de esta palabra te pueden ayudar en ese momento. Leamos nuevamente, una vez más, Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti. Qué tremendo que es esto. Jehová va delante de ti. Así que, tranquilo. Él está contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, dice el Señor, ni tampoco te intimides. Mira lo que dice el Salmo 37, el verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. El 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Esta es la promesa de Dios, porque Jehová sostiene su mano. Dice, cuando el hombre cayere, por alguna razón se desanimara, se desalentara, dice, no quedará postrado. Por alguna razón te cometes un error y alguien de pronto se burla de ti.
Recuerde que la semana pasada hacíamos referencia de que de 10 cosas buenas, la gente que te ve hacer cosas buenas no las va a hablar. Pero haz una mala y te aseguro que la gente que sabe lo malo que hiciste las va a divulgar. El ser humano, no sé por qué actúa de esa manera, pero lo que sí sabemos es que la ausencia de Dios en el corazón del ser humano hace que actuemos de forma incorrecta, de una forma mala. Y Nahum 1:7, mira lo que dice la palabra. Nahum 1:7. Jehová es bueno. Di conmigo, por favor, ahí donde tú estás. Repite conmigo, Jehová es bueno. No te olvides de esto, Jehová es bueno. Él es preferible caer en las manos de Dios que en las manos del diablo, que en las manos del hombre. Recuerda cuando hablamos acerca de David, que Dios le insta a David para que hiciera un censo. Y Dios le pone 3 reglas. ¿Sabes cuál quieres? 3 cosas ahí. Escoge. Señor, prefiero caer en tus manos que en manos de los enemigos que me persigan durante tanto tiempo. 3 días de peste, Señor, prefiero estar en tus manos. Acá la palabra en Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno. Y hay otra palabra donde dice que para siempre son sus misericordias. Habla en el libro de los Salmos, dice que para siempre son sus misericordias. Y sigue diciendo Nahum 1:7, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Qué tremendo. Miqueas, vaya conmigo a Miqueas capítulo 7, verso 8. Dice la palabra, tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y el verso 10 dice, y mi enemiga lo verá. ¿Qué cosa verá? Y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Aquel que confía en Dios nunca será avergonzado. Pero cuando alguien desea el mal para ti, alguien dice, esta persona ahora está pasando esto, y dice que es cristiana y ahora que Dios le socorra, pues, que Dios la ayude. Mira lo que dice acá el Señor, tu enemiga mía, dice, no te alegres de mí. Eso es lo que tienes que hacer tú. Cuando alguien diga, y ahora, ¿dónde está el Dios que te va a ayudar? A ver, ¿dónde está? Dime, estás pasando todo esto. Mira, a estas personas dile, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Tremendo. Sí caí, sí me equivoqué, sí, pero ¿sabes qué? Dice, me levantaré. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. Si por un momento me equivoqué, un momento cometí un error, sé que Dios de ahí me levantará. Segundo punto, tenemos que creer en su poder. No te dejes llevar por el momento. No mires solamente lo que en ese momento está pasando. No te centres tanto en el problema, céntrate en Dios. Este pueblo, tal vez por la presión de la sed que tenían en sus cuerpos, por la deshidratación, no miraron otra cosa más que agua. Dijeron, queremos agua y queremos agua y queremos agua. Y acá en Éxodo 15, el verso 23 dice al 24, dice la palabra, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Esta misma gente que hace 3 días estaba alabando, clamando a Dios, ahorita se paran al frente de Moisés y le dicen, Moisés, dinos qué beberemos.
Estamos sedientos, estamos, mira, cansados, estamos agotados. Nuestros animales también están con sed, nuestros hijos están con sed. Ah, ya, ok, nuestros hijos pueden aguantar, pueden ser satisfechos. Yo puedo aguantar como grande, pero no mis hijos. Empezaron a quejarse inmediatamente. Solo 3 días les duró la alegría de haber visto el Mar Rojo haberse abierto. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Quizás a muchos. Vemos hoy la mano de Dios, vemos hoy los prodigios, las señales de Dios, pero pasa 3 días y luego viene un problema y decimos, Dios, otra vez. Y empezamos a quejarnos y no tenemos esa fe firme en lo que Dios puede hacer. Acá sucede esto tremendo con este pueblo. El pueblo escogido de Dios sale viendo la mano de Dios. Vieron las plagas en Egipto. A ellos ni una plaga les llegó. Era uno de los primeros milagros que vieron. Segundo, los egipcios le siguen como que le acorralan en el Mar Rojo. Pero no, Dios abre el Mar Rojo por mano de Moisés y empiezan a caminar en seco, cruzando de esa manera el Mar Rojo. Y podemos ver en Éxodo 15 mismo, en donde está el cántico de Moisés en el verso 1, donde todo el pueblo empieza a cantar. Y también vemos el canto de María. Todos empezaron a cantar, todos empezaron a alabar, a glorificar el nombre de Dios. Pero pasaron 3 días sin agua y empezaron a reclamarle a Moisés. Empezaron a murmurar contra Moisés. Y cuando murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios. Inconscientemente estaban murmurando contra Dios. Murmurar es sinónimo de queja. Cuando nos quejamos por lo que está pasando y no somos conscientes que Dios está tratando con nuestro corazón, lo único que Dios quiere hacer es que aprendamos a confiar más en Él, que aprendamos a creer más en Él. Números 14, verso 1 en adelante, mira la palabra, lo que dice acá. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró en aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué tremendo. Por eso es que, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Dulce o amargo? ¿Qué existe en nuestro corazón? Si en tu corazón está lleno de cosas dulces, van a salir palabras dulces. Palabras de ánimo, palabras de fortaleza, palabras buenas. Pero si tu corazón está lleno de amargura, lo primero que va a salir a expresarse odio, resentimiento, ira, maldición y todo tipo de queja. Este pueblo veía la mano de Dios, pero en su corazón no existía esa dulzura delante de Dios. Y este pueblo dice, ojalá muriéramos en tierra de Egipto, ojalá, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Cuántas veces el Señor te ha bendecido? Y somos tan ingratos, escucha iglesia, somos tan ingratos que más vemos las cosas malas que nos pasan que las cosas buenas que Dios ha hecho. Qué ingratitud que hay en el corazón del ser humano. Qué ingratitud que hay en el corazón del hombre. Ayer Dios nos dio de comer y de pronto hoy no tenemos y estamos diciendo, Dios, ¿y ahora qué pasó? Nos estamos quejando. Decimos, Señor, mejor que me dé el virus y me muera rápido. Quizás mucha gente dice eso. Y no sabemos que Dios nos está probando en Mara, en ese lugar en donde tenemos que morir, porque necesitamos creer en ese Dios poderoso, morir a nuestras quejas, morir a nuestras murmuraciones, morir a nuestro pecado, morir a todo lo malo, para que lo bueno, lo dulce venga a nuestro corazón y por ello alabemos y glorifiquemos al Señor, sin importar el momento, la situación que podamos estar pasando. Moisés estaba pasando lo mismo. Estaba sucediendo de la misma manera. No había tomado agua 3 días.
pero vemos que él no se quejó. Moisés hizo algo tan maravilloso que todos necesitamos tomarlo muy en cuenta. Todos. Cuando algo pasa, no te quejes, dobla tus rodillas y clama al Señor, porque eso es lo que hizo este hombre Moisés. Pero el pueblo de Israel, como vemos en Números, el pueblo de Israel se quejaba, se lamentaba, era egoísta. Quería que todo esté bien, quería que todas las cosas marchen bien, porque ahí sí Dios era bueno. Pero cuando algo pasaba, algo estaba mal, Dios era malo. Y eso muchas veces nos pasa a muchos hoy en día. En donde cuando todo está bonito, cuando el hogar todo marcha bien, tenemos pan, tenemos alimento, estamos sanos, el esposo con la esposa están de rechupete, los hijos tienen todo en casa, están de maravilla, hay internet, no se corta el internet, el wifi funciona de la forma adecuada, todos están felices. Pero cuando algo empieza a fallar, ahí empezamos a quejarnos. De pronto el hijo dice, ma, no pagaste internet, ya no tengo wifi. Ma, no, ¿y ahora qué pasó? Mi celular ya está viejo, necesito uno nuevo. Y empezamos a quejarnos. Empiezan a salir cosas. El esposo empieza a ver errores en la esposa así y así en toda la familia. Alguien le da una gripe y ya pensamos que nos vamos a morir. Decimos, Dios, ¿en dónde estás que no me has guardado? El pueblo de Israel estaba diciendo eso. Mejor hubiese sido morir en Egipto. Pero si cuando salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, estaban alabando a Dios. Ahí no deseaban morirse. Ahí no deseaban regresar a Egipto a morirse. Lo dulce tiene que florecer en nuestro corazón y no lo amargo. Lo dulce tiene que estar en nuestro corazón a pesar de. Hay algo cuando por primera vez yo escuché esta historia del café. Bueno, habían otras cosas más que le ponían ahí a prueba, pero me gustaba que mientras el café más es sometido al calor y a la presión, sigue emanando su olor a café. Pero no así el huevo. Le pusieron a cocinar el huevo y el huevo mientras más estaba siendo puesto a cocción, se volvía más duro, incomible. Pero el café no perdía su aroma. Seguía dando el mismo aroma y cada vez más rico, más rico, más rico. Así tiene que ser nuestra naturaleza. Tiene que florecer lo dulce y no lo amargo de nosotros. Y lo que continúa diciendo en el libro de Números 14, el 3, leámoslo. Y porque nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Tremendo, esta era la pregunta que hicieron. Y el 4 es sorprendente, el verso 4 dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Tremendo, ¿verdad? A ver, ¿quién me acompaña? Mejor dejemos la vida cristiana y vámonos a hacer cualquier cosa. Porque eso es lo más fácil. Vivir haciendo el pecado, infringiendo la ley, pasarse un semáforo en rojo es fácil, ir a toda velocidad en una vía irresponsablemente es fácil. Aceleras el vehículo a toda y pones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y te fuiste. Es fácil. Pero someterte a un rango de velocidad es difícil y tienes que estar pendiente. No nos gustan las reglas, pero veíamos que en Gálatas decía, todos aquellos que se someten a esta regla. Primero, la paz y la gracia de Dios, la misericordia de Dios estará con ellos. No nos gustan las reglas, no nos gusta que alguien nos diga en casa, a ver en casa, por favor, aquí tenemos que hacer esto, esto y aquello. Tal vez no nos gusta. Y cuando alguien nos exige algo, nos molesta. ¿Por qué? Porque hay más amargura en nuestro corazón que dulzura. La dulzura verdaderamente hasta se huele. Recuerdo cuando voy por allá por mi tierra.
Cuando la caña es sometida a la molienda y luego le ponen una paila grande para hacer la panela. Cuando ya empieza a hervir ese caldo, empieza a emanar un olor. Y cuando ya va a punto de salir la panela, ese olor es mucho más intenso. Y es un olor agradable que te tienta a ir tras ese olor y buscar en dónde están haciendo panela. Que ese olor se puede incluso percibir a una muy buena distancia. La dulzura tiene que primar ante la amargura. Salmo 73, mira la palabra. El verso 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Esto hace la amargura y nos afecta internamente. Y el 22 dice, tan torpe era yo, qué tremendo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Perdón si este texto le llega, pues en buen hora, preferible. Pero es tiempo de que reaccionemos y digamos, Señor, sí, no soy una bestia, soy inteligente. ¿Cuándo eres inteligente? Cuando te sometes a una norma o a una regla. Te dice que no tienes que ir a exceso de velocidad, pues excelente, sométete. No conduzca bajo los efectos del alcohol, pues hazlo. Pero nos cuesta. Lo malo es fácil hacerlo. Cuando alguien hace lo malo y se creen los más machitos, perdone la palabra, pero son los más flojos y cobardes. Porque así para hacer lo malo no necesita tener los pantalones bien puestos. Pero para hacer lo bueno, sí necesitas tener los pantalones bien puestos. Necesitas carácter, necesitas disciplina, necesitas dominio propio para hacer lo bueno. Para hacer lo malo, ninguna de estas tres cosas necesitas. Por eso este salmista dice en el Salmo 73, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Qué tremendo. Veamos lo que dice la palabra. Con esto entramos al tercero y último punto, que dice, prepárate para recibir tu milagro. Si tú eres una persona que soporta la presión, que sabe manejarse bajo presión, te aseguro que verás el milagro de Dios. Pero si tú eres una persona que se queja, que se lamenta, que nada más está para exigir, para ver lo malo, verás que otros reciben el milagro y tú nada más serás espectador. Éxodo 15 del 25 en adelante, mira lo que dice. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. ¿Cuándo Dios te muestra una salida? Cuando primero en vez de quejarte clamas a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿vale la pena quejarse? No vale la pena. ¿Vale la pena murmurar? No vale la pena. ¿Por qué? Porque te vuelve torpe. Te vuelve como una bestia. En pocas palabras, te cierras, te vendas y no quieres ver más allá de lo que te estás quejando. Ese es el problema. Pero cuando tú te centras no en lo que está pasando, sino en aquel que está yendo contigo, que aquel que está yendo delante de ti, vas y haces lo correcto, clamas a Dios. Y eso es lo que hizo Moisés. Un solo hombre, toda la multitud decía, y ahora Moisés, danos de beber, pues. El agua está amarga, ¿cómo quieres que la bebamos? Tenemos sed, si ves. Para colmo esto nos sale mal. Estamos orando para que todo vaya bien y de pronto esto más pasa. ¿Y ahora qué sucede? Estoy orando para que me sane de esta enfermedad y ahora me dan otro diagnóstico que tengo otra cosa más en mi cuerpo. Y ahora mejor, Señor, que me muera. Muchos dicen eso. Muchos se quejan de esa manera. Nos centramos más en el problema
que verdaderamente en lo que Dios puede hacer. Cuando algo sale mal, la solución está delante de ti. Y Dios siempre, siempre te la mostrará, así como lo mostró a Moisés. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Qué lindo. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Solucionado el problema. Qué tremendo, ¿verdad? Así de sencillo, así de fácil. ¿Qué vale más, obedecer o ser rebelde? La rebeldía te trae consecuencias graves, te lleva a la perdición, pero la obediencia en medio de lo que puede estar pasando te trae bendición y te abre puertas. Pero ¿qué es más fácil? ¿Obedecer o desobedecer? ¿Qué es más fácil? ¿Ser dulce o ser amargo? ¿Qué es más fácil? Tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Dice, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio Dios estatutos y ordenanzas y allí los probó. Tal vez tú estás en este lugar en este momento. Tal vez estás pasando estas situaciones. Tal vez dices, pero parece que ahora lo bonito que estaba se puso feo. De pronto estabas con un hogar excelente donde había ese diálogo, esa comprensión, esa unidad, y de pronto se perdió. Una cosa tenemos por hacer y te aseguro que es la mejor. ¿Sabes cuál es? Clamar a Dios. No te quejes, no eches la culpa a medio mundo. Y el colmo, ¿no? ¿Para qué deseas morirte? Capaz que no te vas a morir. La solución está a la puerta. El pecado también está a la puerta. Recuerdo las palabras que Dios le dice a Caín. Cuando le pregunta, Caín, ¿y dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Le dice. Pero Dios le dice una palabra preciosa. Le dice que él tenía el control sobre el pecado. Él podía enseñorearse del pecado. O sea, señorear ante el pecado y no dejar que el pecado le caiga, que le atormente. Pero dice, y si no quieres, también el pecado está a la puerta y él se enseñoreará de ti. Solo hay dos caminos. El uno, dejar que el pecado se enseñoree de nosotros, haciendo lo que el pecado quiere y viviendo en el pecado. O, segundo, que nosotros tengamos el control sobre el pecado. Solo hay dos cosas. Y acá el Señor nos muestra algo importante. Dice, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Verso 26, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciereis lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad, ojo a esto, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. 3 días. Y a los 3 días el Señor les está diciendo, miren, escuchen una cosita, pueblo mío, amados míos, tratándoles con dulzura. Por eso es que es algo tan maravilloso Dios que no lo podemos comprender. Por eso la gente a veces dice, pero ve esa persona que era tan mala, y ahora anda con una Biblia, anda predicando de Cristo. Por eso es que la mente humana no entiende eso.
Pero Dios en su infinita misericordia dice, no miraré lo malo, no miraré lo que hablaron, no miraré lo que hicieron. Y empieza a mirar solamente el momento. Y Dios acá les dice, ¿no? Y dijo, si oyereis atentamente mi voz, y si hiciereis lo recto delante de sus ojos. Segunda cosa. Tercera, diereis oído a sus mandamientos. Cuarta cosa, y guardareis todos sus estatutos. O sea, la palabra que hoy estoy escuchando, la guardo en mi corazón para ponerla por obra. ¿Qué es lo que dice el Señor? Primero, la escucho, la oigo muy bien, hago lo recto delante de Dios, escucho los mandamientos y los guardo para ponerlos en práctica. El Señor dice, ninguna enfermedad, escuche esto, amado, hermano, amigo, iglesia del Señor, escuche esta palabra. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Esta es la promesa de Dios. En pocas palabras, saca lo amargo de tu corazón y llénalo de dulzura. Llénalo de la palabra de Dios. Porque eso hará que de tu boca solo salga, Señor, sé que estoy pasando momentos difíciles. Sé que estoy pasando momentos críticos, Padre, pero sé que tú eres mi amparo y mi refugio, mi socorro, mi acostarme y mi levantarme eres tú. Tan solo pudiéramos hacer lo que Moisés hizo, las puertas se abrirían. Quizás el árbol siempre estaba ahí frente a ellos. Y Moisés clamó y vio el árbol. Hacen que el árbol caiga sobre las aguas, se endulzaron las aguas. Quizás tu milagro siempre está ahí, pero tú no lo ves, ¿sabes por qué? Porque más te centras en enfermedad, más te centras en el problema que estás pasando y no ves el milagro que ya está ahí para ti. Orienta todas las cosas y mira más bien lo que Dios puede hacer y no lo que estás pasando. Lo que estás pasando es algo que es necesario, porque a través de eso vas a ser formado, vas a ser probado, vas a ser una persona valiente, vas a ser una persona dulce, una persona agradable. Pero no mires lo malo, sino mira verdaderamente lo que Dios tiene para ti. Nadie miró el árbol. Nadie puso atención como cualquier árbol ahí en donde estaba esta fuente de este río. Pero ahí el Señor dice que no creó ese ratito el árbol. No, no. La palabra dice, Jehová le mostró un árbol. Había muchos árboles ahí, pero solo uno endulzaba. Qué tremendo. Qué linda que es esta palabra. Por eso, amigo, hermano, yo deseo que en este día tú le creas al Señor. En medio de lo que estás pasando, clámale al Señor. Dios te mostrará la solución a tu problema. Dios te mostrará lo que tienes que hacer al respecto en medio del problema. Y sabes, termina diciendo el verso 17 de Éxodo 15. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas. Ya no era solo una. Son 12 y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Qué lindo. Filipenses 3, mira lo que dice la palabra del verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando Pablo. Pero una cosa hago y eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que yo y todos los hijos del Señor tenemos que hacer. Una sola cosa, no tantas, no muchas. Dice, una cosa hago. Olvidando ciertamente que lo que queda atrás. Deja a Egipto tranquilo, amado hermano, hermana, iglesia. Iglesia del Señor, deja a Egipto tranquilo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que les decía el Señor ahí en Mara, en el desierto de Shur. Vean, olviden a Egipto. Olviden que fueron esclavos. Olviden que allá les hacían hacer ladrillos. Olviden que allá tenían que trabajar duro.
porque si no trabajaban no comían. Olviden eso y empiecen a ver lo que yo puedo hacer ahora con ustedes. Pero más nos acordamos de Egipto que de lo que Dios puede hacer. Más vemos a Egipto con nosotros que lo que Dios puede hacer ahora en el presente. Y el Señor dice en esta mañana, ninguna enfermedad que envié a los egipcios las traeré a ti, ninguna. Por eso es que necesitamos hacer una sola cosa. Qué lindo. Olvida, deja ahí atrás tu pasado. Deja atrás lo loco que eras, lo loca que eras, deja atrás todo. Y haz lo siguiente. Leamos de completo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué tienes delante de ti? Recuerda que Deuteronomio decía que Él va delante de nosotros. ¿Quién? Dios. Si Dios va delante de ti, ¿a quién tienes que ver? ¿Quién tienes delante de ti? Dios. Dice, y extendiéndome a lo que está delante, a Dios, a la promesa, a la vida eterna que recibimos por recibir a Jesucristo. El verso 14, prosigo a la meta. Una sola cosa, deja tu pasado atrás. Por favor, te repito una vez más, deja tu pasado atrás. Olvídate de tu pasado, olvídate de lo que eras, olvídate de los melones, de los mellocos, de todo lo que comías en Egipto, olvídate de toda esa basura de Egipto, olvídate. Eres una nueva criatura. A través de Cristo Jesús eres una nueva criatura. Prosigo, dice, a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Qué lindo. Amigo, querido hermano, usted que en esta mañana nos ha estado escuchando, la verdad, yo no sé qué puede haber en su corazón. Más cosas amargas o más cosas dulces, no lo sé. Solo tú lo sabes. Pero yo quiero que ahí donde tú estás hagas un análisis. Solo toma en cuenta algo. Si durante el día, no me refiero solamente a este día, sino en cualquier otro día, si durante el día tú hablas 100 palabras y de esas 100 palabras, 60 son amargas, o se hacen referencia a la queja y a la murmuración, tu corazón no está bien. Pero si de esas 100 palabras que tú hablas en un día, 60 o 70 o 80 son dulces, son palabras de bendición, son palabras que edifican, son palabras motivacionales, que tu corazón está dulce. Es que tu corazón está bien. Ahí solo tú sabes, y te pido que seas lo más justo, lo más honesto. En esto involucra pensamientos y palabras. En un momento de presión, cuando algo salió mal, si de 10 palabras que hablaste en ese momento, 7 palabras son de queja, tienes un problema en tu corazón. Y este tema, estos versos, es para ti. No para condenarte, no. Es para que reflexionemos juntos y digamos, Señor, de veras necesito tu ayuda. Dulce o amargo. ¿Qué prima más? ¿Lo dulce o amargo? ¿Sabes? Ese árbol que Dios le mostró a Moisés representa a la cruz de Cristo. Porque solo en Cristo Jesús nuestras vidas pueden ser transformadas.
Porque solo en Cristo Jesús tu vida puede ser cambiada. Tú puedes pasar de ser una persona amargada a una persona dulce. Puedes pasar de ser una persona quejumbrosa a una persona que da gracias y que ora y que clama al Señor, que confía en Dios. El Señor Jesús hoy está golpeando la puerta de tu corazón, diciendo: déjame entrar. Yo te invito para que esta mañana le abras tu corazón al Señor. Ábrele tu corazón al Señor. Y dile: Señor, yo necesito un cambio en mi corazón. Quizás hasta puedes decir como el salmista lo dijo: mi corazón se llenó de amargura y sentía punzadas, dice la palabra. Y era torpe, no entendía, era como una bestia, dice. Pero luego él reflexiona y él reconoce que Dios le sostiene de su mano y que él mirará su gloria en el tiempo futuro. Eso es lo que vino el Señor a hacer, a dar su vida en rescate de muchas personas. Y si tú estás en ese Egipto en donde todo hay pecado y maldad, y has escuchado este mensaje, yo quiero invitarte a que reflexiones. Y tal vez dices: pero es que yo me siento valiente haciendo esto. Déjame decirte que no es así. El pecado nos hace ser esclavos y vamos sometidos por el pecado como borregos al matadero, entre comillas, diciendo que porque queremos lo hacemos. Pero es el pecado el que nos esclaviza y nos lleva a hacer toda clase de males. Pero cuando sí eres alguien, eres un varón, una varona, cuando tienes dominio propio de ti y dices: a lo malo, no más. Ahí sí eres considerado un varón y una varona, como lo dice la Biblia. Valiente, esforzado, porque tienes el control. Pero en lo otro no tienes el control. Entonces eres esclavo de aquello que te ata. Puede ser el licor, las drogas, todo tipo de pecados que se derivan de ahí. Rebeldías, todo eso. Ese pecado te ata y te lleva a cometer eso. No porque tú dices: no, con mi vida yo lo que quiera. No, no. Es el pecado que hace de ti, contigo, lo que quiera. Porque no soportas esa tentación, no tienes dominio, no tienes control y necesitas alcohol, necesitas droga, necesitas hacer algo malo. Entonces, no eres considerado una persona valiente, sino tal vez cobarde. Pero una persona valiente es considerado aquella que no se deja llevar por basura, sino que tiene el control de sí mismo y sabe decir no cuando hay que decir no. No a la droga, no al alcohol y a todo tipo de pecado que de veras hace daño. Si tú has estado en Egipto, quiero decirte: ábrele tu corazón hoy al Señor, esta mañana. Y si tú como iglesia has estado quejándote y por ahí murmurando, haciendo todo tipo de cosas, por favor, desde ahora, en vez de perder el tiempo murmurando, quejándote, haz lo que hizo Moisés. Y la solución está al lado de ti. Así como el árbol estaba al lado, estaba ahí plantado. Cuando Moisés clamó,
Lo único que Dios le hace es, dice, mira ese árbol. Ahí está la solución. Siempre estaba ahí el árbol. Y ahora mismo siempre está Jesús golpeando la puerta de los corazones. Haz esta oración conmigo en esta mañana. Di conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te pido perdón y me arrepiento de todas mis maldades. Delante de ti, Señor, yo me humillo y te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Al recibir a Jesucristo en mi corazón en este momento. Gracias, Señor. Desde ahora, haz la persona que tú quieres que sea. Y desde ahora, yo renuncio a mi pasado. Renuncio a Egipto. Renuncio a todo recuerdo del pasado, a toda basura. Renuncio y la saco de mi mente y de mi corazón. Y desde ahora, Señor, voy a empezar a vivir conforme tus reglas, tus estatutos y tus designios. Porque eso me traerán vida y me traerán bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Permítame orar por ti, Padre. En el nombre de Cristo yo oro por cada vida, por cada persona, por cada familia que hizo por la primera vez esta oración o se reconcilió contigo, Señor. Te pido que los bendigas. Te pido que los guardes. Te pido que los levantes. Señor, en el nombre de Jesús, que el pecado no tenga poder sobre ellos, sino dales el poder sobre el pecado a través de Jesucristo, Señor. Dales el dominio propio, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, bendito Dios, por este día. Los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa y declaro, Señor, que toda maldición de pecado ahora es anulado en la cruz de Cristo. Es anulado en la cruz de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora son nuevas criaturas, una nueva creación para gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Amén. Amén. A ti que hiciste esta oración por la primera vez, quiero indicarte que hagas 4 cosas. La primera, por favor, consíguete una Biblia y empieza a leerla. La Biblia es la palabra de Dios. Es la brújula para el cristiano. Aquí encontrarás promesas de vida, palabras de vida, palabras de esperanza. En momentos críticos, palabras de sabiduría, palabras de sanidad, como las que acabamos de ver esta mañana. Empieza leyendo el Evangelio de Juan, un evangelio fácil y entendible. Y cada parte que la leas, pide al Espíritu Santo de Dios que te revele y vive cada día, pon en práctica esa palabra. Segundo, órale al Señor. Orar es conversar con Dios, es hablar con Dios. Cuéntale tus debilidades, tus inquietudes, todo lo que tengas. Cuéntale a Dios y pídele que Él te asista en cada momento. Tercero, cuenta con otros, comparte con otros el testimonio de la decisión que tomaste ahora al recibir a Cristo en tu corazón. Y comparte, si tú ves prudente, compartir esta enseñanza con algún ser querido para que ellos también conozcan de Cristo. Comparte este video, comparte esta enseñanza con toda la familia. Y cuarto, busca una iglesia donde congregarte. Busca una iglesia donde reunirte, donde se hable la palabra de Dios, donde se enseñe la palabra de Dios tal cual es. Y de esa manera vas a ser formado como un siervo de Dios, como una sierva del Señor, para vivir para Cristo y ya no para el pecado. Gracias al Señor. Gracias a Dios por este tiempo. Sabemos que es un tiempo de bendición. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos críticos, tiempos difíciles.
Pero sabemos que Dios tiene el control absoluto de todo. Dios es el creador de todas las cosas. Él es el dador de la vida. Y mientras estemos en las manos de Él, sea que vivamos o sea que muramos, estaremos seguros. Porque no moriremos para pérdida, sino moriremos para ganancia, porque viviremos con Dios la eternidad allá en el cielo. Cuando conocemos a Cristo, esa es la recompensa de la muerte. Pero cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, es triste y es pérdida la muerte. Querido amigo, hermano, gracias al Señor por este día, gracias a Dios por este tiempo que te has conectado con nosotros. Un saludo a cada uno de ustedes como Iglesia Cristiana Josué de Pueblo, les enviamos un cordial saludo, les animamos, Iglesia de Cristo, que se mantengan firmes, se mantengan fieles, porque hay recompensa, hay recompensa. La palabra dice que el que perseverare hasta el fin, ese recibirá la vida eterna, recibirá la recompensa. Yo creo que por ello necesitamos todos los días permanecer firmes y fieles ante cualquier adversidad que pueda venir, saber que la respuesta está al lado nuestro. No te olvides de esta enseñanza. Mara, un lugar de amargura, pero ahí, en ese lugar, Dios tenía la solución a un paso, a un paso. Y siempre Jesucristo está a un paso, tocando nuestro corazón todos los días. Y siempre recuerdo Isaías 55 que dice que el Señor está a la puerta. O sea, podemos buscarle al Señor en todo momento, pero hay un cierto momento en donde Él está ahí. Buscadle, dice, porque está cercano, está al ladito de ti, ¿sí? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde grandemente. Un abrazo a cada uno de ustedes.